posàvem com a dos objectius d'entrenament per a aquesta sessió d'avui, que té dos continguts. El primer objectiu és entrenar la comunicació que sigui capaç de generar interès i influència en els receptors dels missatges. La comunicació, si no genera interès, no serveix de res. La comunicació ha de promoure una reflexió i un canvi intern en aquells continguts que un rep per primera vegada. El segon objectiu és saber triar el gra de la palla, és a dir, seleccionar els continguts temàtics que tinguin més valor i més interès pels destinataris de la vostra informació. Perquè hi hagi interès, és necessari que el que diem aporti algun benefici, encara que sigui de curiositat, però ha d'interessar. Recordeu que tot això, molt més àmpliament, ho vàrem desenvolupar en aquelles sessions sobre la comunicació persuasiva. Jo aquí no he fet res més que fer una breu síntesi dels punts crítics. Llavors, la segona transparència, els aspectes que són bàsics per l'èxit de la comunicació. El primer és que sigui concreta. El segon, que el llenguatge sigui entenedor pels que són els receptors. Tercer, que qui comunica faci un acte d'empatia, això és essencial, per interpretar què interessa realment als que em van escoltar el que jo els diré. De tot el que jo sé que són moltes coses, doncs jo he de seleccionar allò que les persones que m'escoltaran els pugui interessar, ho puguin considerar valuós. L'altre és que realment l'aportació no sigui banal, que tingui un contingut de qualitat. Això és important. L'altre és també saber-ho fer de manera que agradi. Llavors el color, les imatges que faciliten la comprensió, això fan més agradable estar atent als missatges que rebem. I també, si l'exposició és llarga, al final és molt important que hi hagi una síntesi, un resum del que s'ha dit. Un resum breu, perquè com que a l'hora de parlar parlem de diversitat de coses, a vegades l'estar atent a uns aspectes del que diem, del que estem dient en el moment en què ho diem, esborren una mica el que hem escoltat abans, perquè estem molt centrats en el que escoltem en aquest moment. Si hi hem posat imatges i color, és més fàcil, hi ha més inputs de percepció i és més fàcil que ho recordem. Però si al final fem una breu síntesi, doncs llavors ajuda a que realment el receptor reculli més quantitat de dades del que els hi hem donat. Això si l'exposició és llarga. En el vostre cas, vosaltres és curta, per tant no és necessària la síntesi. Però si féssiu una exposició de mitja hora, per exemple, o més, i si fossin temes diversos que toquéssiu, sí que és molt important, al final, fer un petit recordatori del que hem dit. D'acord? Val. A partir d'aquí, iniciem l'experiència, que jo estic convençut que serà de qualitat, perquè sou persones de talent,
Sou persones que us esforceu, que sou persones que sabeu aplicar el que heu après i, per tant, estic convençut que serà d'interès. Començarem per l'Omaia. L'Omaia ens parlarà d'una experiència interessant que feu vosaltres amb els alumnes de diversos instituts que tenen dificultats d'entendre certes matèries que han d'estudiar. I això fa que es retracin, que vagin malament. I molts acaben desmotivats, amb sentiment de poca vàlua personal, i això els pot portar a anar agandolant-se, anar abandonant l'interès, l'esforç, i això els fa encara més perdedors. L'objectiu de la metodologia que entrenem té en compte dues coses: que recuperin la confiança en ells mateixos, el seu sentiment d'autoestima, i que entenguin la manera de relacionar teoria i pràctica, la manera de comprendre els significats que han de resoldre. Això ho ha fet magistralment l'Omaia en la seva exposició. La prova d'això és que les dues l'alumne que ha ajudat de batxillerat, que tenia dues assignatures difícils suspeses, les van aprovar totes dues. Això és un èxit. Per això m'ha semblat important que l'Omaia ens expliqui a la pràctica com va fer el procés d'ajudar a aquest alumne. Omaia, quan tu vulguis. Soc Omaia. Jo estic estudiant Enginyeria Química a la Universitat de Barcelona i ara presentaré una pràctica de la metodologia d'esforç que vam experimentar en aula actual amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge de l'ESO i batxillerat de diversos instituts amb els que vam col·laborar. En el meu cas, he realitzat una aplicació que va permetre que l'alumne de batxillerat aconseguís aprovar les dues assignatures que havia suspès, que eren les matemàtiques i la química, i el resultat de l'esforç va ser un èxit perquè va poder aprovar les dues assignatures. L'objectiu d'aquest reforç va ser desenvolupar individualment les competències bàsiques, millorar els hàbits d'estudi, incrementar les seves expectatives davant l'èxit i impulsar els seus rendiments acadèmics. Juntament amb tot això, també esperem millorar la seva autoestima i la confiança i la seguretat en un mateix. A continuació, presentaré la metodologia que vaig realitzar. Aquesta es divideix en tres parts. Primer, identificar les dificultats. Abans de començar a ajudar l'alumne, havia de saber primer quines eren les seves dificultats o complicacions acadèmiques. Un cop identificades, havia de pensar una proposta de treball per batre aquelles dificultats. I a més de la proposta, m'he centrat també en donar-li suport emocional i motivació. La meva alumna s'esforçava molt, però es li presentaven les següents dificultats. La principal és no ser capaç de relacionar els conceptes teòrics amb els exercicis o les activitats pràctiques que anava fent. És a dir, que li costava justificar els càlculs amb la teoria que l'havien explicat a classe. Ella feia la resolució de manera mecànica, però li costava interpretar els passos i el resultat obtingut. A més, tenia poca confiança en ella mateixa, ja que feia les activitats amb poca seguretat i amb molt por a equivocar-se. Aquestes dificultats les he identificat parlant amb ella i a partir de la correcció dels exercicis que anava fent. Com per exemple, en aquest cas, aquest va ser el primer recull d'exercicis que li vaig donar per fer i
he vist que feia la resolució mecànica del problema, però posava comentaris com aquest, que crec que està malament, i a més es deixava tota la part de la teoria sense fer. Per tant, la proposta de treball que he pensat per motivar-la a que intenti fer ella les activitats de raonament consisteix en donar-li pistes o paraules clau, com es va explicar Jordi en una sessió, perquè ho intenti fer ella i facilitar-li la cerca d'informació o el concepte teòric que ha de justificar. Aquesta proposta va ajudar a que vegi que és capaç de fer-ho sola i d'aquesta manera la pròxima vegada ho va fer sense esperar la meva pista. I és el que va fer en aquest cas, en el següent tema, que era cinètica, va fer el raonament de la part teòrica sense esperar la meva pista. Un cop he vist que ha superat les seves dificultats, he proposat un procés a fer abans i després de resoldre un problema per reforçar aquesta capacitat de relacionar teoria i pràctica que anava desenvolupant. Abans de realitzar la resolució, el procés consistia en... Primer, l'he proposat identificar els conceptes que apareixien en l'enunciat i entendre el que et demana. Seguidament, fer-se un esquema mental després de la lectura i a continuació anotar i interpretar les dades que et proporciona l'enunciat, de manera directa o indirecta. És a dir, entendre el que et donen per saber trobar el que et demanen. Finalment, explicar de manera resumida els processos a seguir i justificar els passos perquè es vegi que entens el que estàs fent. Un cop resolt l'exercici, he fet una activitat de raonament que consistia en primer tornar a llegir l'anunciat i per acabar de relacionar tots els conceptes i els passos de resolució fets. Després, he pensat que seria convenient tornar a repassar la resolució realitzada i a continuació pensar si el resultat obtingut té sentit físic en base a l'enunciat i finalment buscar i relacionar el concepte teòric corresponent amb el resultat. Per motivar l'alumne, com he dit abans, he tractat de donar-li suport emocional, ja que és un factor molt important per superar les seves dificultats i també que guanyi confiança en ella mateixa. Per exemple, fent que després d'explicar-li l'apartat que no havia sabut fer, que faci ella el raonament i que vegi que ho va entenent i que ho pot fer sola la pròxima vegada. Les pistes també la van ajudar a superar la por a fer-ho sola i d'aquesta manera va tenir èxit a la selectivitat i m'ha dit que ha pogut entrar a la carrera que volia fer, al grau que volia fer. Fantàstic, Gràcies. Maia, fantàstic. Vas fer un treball excel·lent, vas saber connectar, vau fer una transferència d'emocions, tu donant-li caliu, donant-li confiança, fent-li les exposicions amb un llenguatge entenedor per ella i això va fer que s'enganxés. I fixa-t'hi, si no l'haguessis ajudat a tenir confiança en ella mateixa, probablement ni s'hagués esforçat tant, ni hagués aconseguit captar, percebre els significats, que no eren fàcils, del que estava estudiant. De manera que va fer una gran tasca, aquesta noia pot estar molt agraïda perquè l'has fet guanyar un any i a més l'has ensenyat a aprendre. Molt bé, molt bé. Val, ara anem al senyor Usama. Comparto pantalla. Vale. Soy Usama Benelfasi.
Hago la carrera de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cataluña, la del Campus Nord, que se encuentra en la Diagonal. Y hoy os venía a explicar un poco mi experiencia laboral y el proceso de selección de empleo y el desarrollo de nuestra conducta para ser empleados ejemplares. Bueno, empezamos. He intentado dividirlo en 3 etapas. La primera sería la fase de la contratación, en la que incluiré un poco el proceso de cómo encontramos trabajo y cuál sería la entrevista, el desarrollo y algunos pequeños consejos. He incluido una pequeña cita de Aristóteles en la que dice que somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. Y entonces la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y es por eso que tenemos que estar siempre en continuo desarrollo, sobre todo en las carreras que estamos haciendo. Y ahí aprendemos distintos conocimientos. De estos conocimientos encontramos algo que nos está generando interés y nos gustaría hacer de ello un empleo. Por eso empieza lo que es la búsqueda activa. Empezamos a mirar cuáles son nuestras distintas opciones para poder encontrar el trabajo que nos gustaría. Una vez tenemos nuestra lista de distintas opciones, empieza el proceso de aplicación, donde enviaremos nuestro currículum a las distintas empresas que nos gustaría trabajar con ellas. Y de aquí, si encontramos una respuesta que sea válida, nos hacen una pequeña evaluación que normalmente se encargan los de recursos humanos, pero como hacemos carreras técnicas, normalmente se suele hacer una segunda entrevista, que sería con un ingeniero o el jefe del departamento técnico. En el desarrollo del trabajo, bueno, empezarían, lo he dividido también en otras 3 etapas, las que sería la etapa de la entrevista de trabajo. Os quería dar algunos consejos en el trabajo, cómo hacer una buena conducta, y una última etapa que sería ya de separación, que no tiene por qué estar siempre presente. En la primera etapa de la entrevista he puesto algunos de los puntos más importantes que ya hemos visto algunas sesiones con Jordi, pero que quería remarcar. Lo primero, que creo que es lo más importante, es tener claras tus aptitudes. Tenemos que saber cuáles son nuestros conocimientos y poder defenderlos. También creo que es muy importante cuidar la imagen personal, sobre todo para evitar ese rechazo. Es decir, he visto gente en el trabajo en el que por la forma en la que cierras la puerta o cómo te sientas a la hora de hablar, o incluso las pausas que haces entre frase y frase, denotan confianza o no en esa persona y ya te empiezan a juzgar. Así que tenemos que intentar dar una primera impresión buena. Es por esto que es lo que decía, que tenemos que mostrar confianza y hacer uso de las pausas. Además, en el trabajo es muy importante ser puntual, pero sobre todo el día de la entrevista recomiendo llegar con muchísima puntualidad. Y uno de los puntos que hemos hablado bastantes de ellos es el de conocer a la empresa. Nos decía el ejemplo Jordi de, creo que era su hijo, en el que durante la entrevista decías que había estudiado la empresa y había dado a conocer uno de los errores y cómo solucionarlo. Eso ya hace que llames la atención y la gente se quede con tu imagen. Y no solo tener que conocer a la empresa durante la entrevista, también recomiendo mucho fijarse en el entrevistador, en cuáles son sus reacciones a las distintas preguntas que nos va haciendo, porque dependiendo de sus respuestas tenemos que seguir por un camino o por otro. Esta sería mi experiencia en las entrevistas que he hecho. En la etapa del trabajo, creo que lo primordial es tener una conducta asertiva, porque dependiendo de si tenemos un empleado que nos viene con una actitud muy agresiva, no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones. Tenemos que intentar ser racionales e intentar ayudarle a apagarse y poder mantener una conversación, o en el caso de que sea una persona muy pasiva, intentar animarla para poder hablar bien con ella. Además, tenemos que tener iniciativa propia. No podemos ser empleados que siempre están esperando a que los otros les digan lo que hacer. Tenemos que tener ideas nuestras, ideas propias y dar a conocer nuestro trabajo. Y la forma de dar a conocer nuestro trabajo creo que es la que hemos visto, en la que muestras interés por el trabajo de otros y a partir de esa comunicación, de esa conversación que estamos teniendo, esperamos que ellos pregunten por nosotros.
Además, algo muy importante es tener una capacidad resolutiva. Tenemos que ser capaces de resolver cualquier problema ante cualquier adversidad. Tenemos que ser flexibles y adaptarnos a cualquier situación, sobre todo en carreras técnicas donde están en continua evolución y en mucho cambio, así que tenemos que seguir siempre aprendiendo. Y lo último que creo que hemos aprendido de las carreras es trabajar bajo presión. Siempre vamos a tener que llevar un ritmo bastante acelerado y tenemos que aprender a llevarlo bien. Y en la última etapa he querido poner solo unas preguntas que hacernos, porque dentro de los puestos laborales hay empresas que se preocupan por sus empleados, pero hay otras que les gusta la tendencia al burnout, en la que con más te quemas, mejor para ellos, porque son los que salen beneficiados. Y por eso creo que hay un momento en el que tienes que pararte y ver si te están infravalorando, si nadie te está dando la importancia que crees merecer, si al llegar a casa te sientes muy desgastado o no cobras lo que mereces, o incluso si te están asignando trabajo de otros porque saben que no eres capaz de rechazarlo porque eres nuevo, pues ahí tienes que decidir si realmente vale la pena seguir ahí o tener un valor propio y intentar encontrar algo mejor para ti. Creo que estos son las 3 etapas principales que habría en el desarrollo del empleo. También he querido añadiros unos pequeños consejos, algunos ya los hemos visto. Lo primero es el que he dicho, el de la asertividad. Creo que es el punto en el que más tenemos que trabajar. También si hacemos un equipo para llevar un proyecto, es muy importante tener un objetivo mutuo en el que trabajar todos y comunicarnos. Es vital tener una comunicación, tener que hacer reuniones y tener que plantearse cada semana o cada 2 semanas, hacer reuniones para ver hacia qué camino estamos yendo. Además, tenemos que ser capaces de inspirar a nuestro equipo y para ello lo que hace falta siempre es la confianza. La confianza y ser muy proactivo a la hora de trabajar. Siempre estar dando nuevas ideas e intentar avanzar todos juntos. Y bueno, esto sería un poco mi experiencia. De momento, yo te diría un excelente en la manera de sintetizar contenidos importantes. Realmente has hecho una exposición magistral de lo que es lo que hay que desarrollar en esa etapa de incorporación a una empresa, desarrollo de unas iniciativas, los riesgos, tú decías muy bien, hay personas que te pueden coger envidia, tener miedo de que tú les vayas a quitar su puesto si entras y eres muy bueno y entonces te pueden hacer un poco de mobbing, ¿no? O de darte actividades por encima de tu experiencia para que fracases. Y hay que saber, la asertividad y la capacidad de empatía son importantes para ver todo esto. Lo has sabido congestionar muy bien. Ha sido una magnífica síntesis, por lo tanto, yo te auguro mucho éxito en tu futuro profesional. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, mantengo un poco, ¿no? Les he dejado boquiabiertos, pero seguro que todo lo que les has dicho hoy y que será muy interesante que cuando editemos la sesión cada uno se la guarde y la consulte, porque lo que hoy tú has dicho, igual que lo Maya antes, lo que habéis dicho son cosas importantes, necesarias para el éxito y que en un mercado tan competido como el que tenemos en el ámbito del mercado de trabajo, tener esas ideas tan claras y tan bien definidas es una manera de crearos un espacio de calidad en ese mundo del trabajo. También quería deciros que ahora que somos recién graduados, o por ejemplo Cristian, que estaba aquí, no sé si sigue, sí, Sí, estoy aquí. tener un perfil en LinkedIn, porque normalmente para carreras técnicas suelen buscar a muchos recién graduados por esas plataformas. Solo un pequeño consejo más. Sí, no, el LinkedIn es una manera, Sí. eso es de lo que hablaremos con
con Cristian en la sesión de mañana por la tarde. LinkedIn Vale. es una de las, luego hay otras, Sí. hay también las empresas de contrato temporal, ¿no? Hay las empresas de selección, hay los headhunters, hay diversidad de opciones, ¿no? Hay que saberlas manejar bien, ¿no? Y no son asequibles a cualquiera, pero a vuestro nivel sí. Por tanto, muy bien todo esto, muy bien el dejar una buena imagen. Yo lo que te sugeriría, Osama, es que después de haber trabajado en una empresa un tiempo, cuando te vayas, pedirles una carta de valoración de tu calidad de trabajo, ¿sabes? Porque seguro que te la harán muy bien y todo esto son apoyos, son elementos que reforzarán cualquier otro currículum a otro nivel. Que no se queden solo ellos con tu aportación, sino que tú también tengas un feedback escrito de cómo ellos te han percibido, ¿no? Muy Sí, bien. también valoro mucho la evolución que he tenido durante el trabajo, que Muy eso bien. también ha sido una experiencia muy, muy valiosa. Seguro, seguro. Seguro que sí. Porque aquello que decimos se hace camino al andar, ¿no? O sea que realmente a medida que tú vas experimentando, también vas acabando de integrar y de asimilar los conocimientos teóricos que has aprendido en la carrera. Eso que decía la Omaya con la alumna de relacionar teoría y práctica, pues es lo que tenemos que hacer cuando vamos al mundo del trabajo, ¿no? De saber aplicar la teoría a situaciones concretas de trabajo. Y eso tú lo has demostrado que también lo haces muy bien. Fantástico. Y la Angie ya la tenemos de cuerpo presente para empezar su disertación. Bueno, empiezo. Buenas tardes a todos. Para los que me conocéis y no me conocéis, me llamo Angie Rizo y estoy acabando la carrera como física teórica en la Universidad de Barcelona. Y hoy voy a hablar sobre mecánica cuántica. No os asustéis por las fórmulas que estáis viendo aquí. No voy a entrar en temas matemáticos. Veréis fórmulas, sí, pero no las voy a explicar, solo por curiosidad, sino que más bien quiero que tengáis una idea general de qué es esta teoría, ¿no? Y que de alguna manera os interese o despierte en vosotros alguna curiosidad sobre el mundo. Entonces, empiezo. Empezaré con un poco de historia para situarnos en un contexto histórico. Estamos en el siglo XX. Existían ya grandes teorías que podían explicar casi todos los fenómenos. Teníamos la mecánica newtoniana, que seguro que los ingenieros de aquí la conocen, explicaba el movimiento. Teníamos el electromagnetismo para los fenómenos eléctricos y magnéticos, la termodinámica para los térmicos y la gravitación para los astros. Esto dio a pensar que ya no había nada más por descubrir, que ya estaba todo completo. De hecho, Lord Kelvin dijo que la física estaba prácticamente acabada, excepto por dos nubes que atormentaban la física, que eran fenómenos que no se podían explicar con estas teorías. Hoy en día se conoce que estas nubes fueron la mecánica cuántica y la relatividad que surgieron después. En definitiva, nace con este señor que estáis viendo aquí, el señor Max Planck, premio Nobel en física. Él cuantizó la radiación electromagnética. Para que nos entendamos, un cuanto de luz es como un paquete que puede tomar solo ciertas energías, no cualquier valor, que era lo que se creía hasta entonces. De ahí el nombre de mecánica cuántica, de cuanto. Y este será un poco el mapa que voy a seguir. He escogido los puntos que yo creo que son más interesantes, que podría chocar más al oyente de escuchar. Y sin entretenerme, empezaré. Primera afirmación chocante, que espero que a vosotros os sorprenda, es que el mundo en que nosotros vivimos es cuántico. El mundo macroscópico, que digamos el mundo grande, es solo un límite de la mecánica cuántica. Esto quiere decir que nosotros para nuestro día a día podemos utilizar la mecánica clásica perfectamente, pero en cuanto nos vamos al reino de lo pequeño, de los átomos, de las moléculas,
no podemos utilizar estas teorías porque fallaremos. Y es entonces cuando aquí entra la mecánica cuántica a explicar estos sistemas. Que el mundo macroscópico sea un límite de la mecánica cuántica quiere decir que podríamos utilizarla perfectamente para resolver problemas clásicos, pero esto no lo hacemos porque sería como matar un tanque, o sea, matar una mosca con un tanque. Y aquí es cuando hago un inciso de que los ingenieros aquí presentes es por esto que vosotros no estudiáis cuántica, porque a vosotros os interesa el comportamiento de un sistema en sí, no de cada una de sus componentes. En cambio, sé que aquí está Oumaya, creo, que estudia química o ingeniería química. Ella se ha tenido que pelear con la cuántica porque es que los átomos y las moléculas le exigen saber de cuántica. También es una teoría probabilística. Estamos limitados a no conocer con certeza el comportamiento que va a tener un sistema. Solo podemos conocer las probabilidades y, como ya sabemos, la estadística no es 100% correcta. La diferencia del mundo clásico, por ejemplo, si conocemos la velocidad de una partícula y la distancia entre dos puntos, sabremos a qué tiempo va a llegar, con más o menos diferencia, pero sabemos eso. Aquí no podemos saberlo. Y como ejemplo os he puesto este pequeño gráfico de probabilidad, ¿no? Bastante intuitivo, en el que vemos que a menos infinito y menos infinito la probabilidad decae mucho, la partícula básicamente no se va a ir al infinito. También cuando nos encontramos cerca del origen, la probabilidad crece. Entonces decimos que hay alta probabilidad de encontrarla en el origen, pero no podemos asegurarlo, no es determinista esta teoría. Esta es la segunda afirmación chocante que a mí aún en día aún me cuesta asimilarla, y es que los objetos se pueden comportar tanto como ondas y como partículas. Nosotros sabemos que las ondas y las partículas tienen un comportamiento diferenciado y que se estudian con teorías diferentes. En cambio, la mecánica cuántica aquí nos da un problema. Y para esto os lo haré con un ejemplo que es un experimento de Young, en el que se confirma esta afirmación de que los objetos pueden tener estos dos comportamientos. Aquí a la izquierda podéis ver que hacemos incidir un rayo de luz en una pantalla provocando interferencias. Esto es el comportamiento de una onda que ya se conocía en ese entonces. En cambio, ¿qué pasaría si hacemos incidir partículas en la pantalla, como sean electrones? Lo que esperaríamos es que incidieran paralelamente a la pantalla y ya está, pero no, lo que hacen es impactar en sitios aleatorios de la pantalla y que cuando lancemos muchas más partículas se repita el mismo patrón de interferencia que con la luz. Esto confirma que la materia se puede comportar de las dos maneras. A priori, en un experimento no podemos saber qué comportamiento va a tener nuestra partícula, ¿no? Y nada más, decir que cuando la partícula tiene comportamiento de onda, bueno, el objeto tiene comportamiento de onda, se estudia con una función de onda que es una función matemática que rige la mecánica del sistema. Y ahora hemos llegado a mi diapositiva favorita, la que más me moría por explicar, y es que la mecánica cuántica nos dice que un sistema existe en todos sus estados teóricamente posibles a la vez. Sí, en todos. Esto es muy difícil de ver, ¿no? O sea, yo al menos no lo vi, pero por eso he escogido este ejemplo, que no es un ejemplo mío, sino que es la paradoja de Schrödinger, que seguro que muchos lo habéis escuchado de alguna manera u otra. Es una de las cosas de las que más se ha hablado de cuántica. Y es que da conciencia del problema que tendría imaginar que un sistema existe en todos sus estados a la vez en nuestro mundo, ¿no? En plan, una persona, un gato, cualquier cosa que exista en todos los estados, no lo vemos. Nosotros estamos en un solo estado. Y es un experimento mental, sé que aquí estáis viendo un gato muerto, pero Schrödinger no experimentó con animales ni los maltrató. Dicho esto, vamos al experimento que explica la superposición de estados. Digamos que tenemos una caja cerrada como esta, que justamente tiene un gato. No podemos ver lo que hay dentro, ¿no? Tenemos un gato y una partícula radiactiva dentro. También un matraz que detecta radiación. Si este matraz detecta la radiación, liberará un veneno que matará al gato. Nosotros desde fuera no estamos viendo lo que pasa dentro. No sabemos el estado del gato.
Entonces, la mecánica cuántica nos dice, el gato está vivo y muerto a la vez. Y es cuando abrimos la caja que el sistema del gato escoge uno de estos estados. Y será cuando veremos el gato vivo o muerto, no las dos cosas. Esto se llama colapso de la función de ondas, que es una cosa que hoy en día aún no se le puede dar explicación. Creo que aún no se le ha dado de por qué colapsan las cosas, pero es básicamente esto. En la literatura se han hecho un montón de camisetas, historias con la paradoja del gato de Schrödinger. Yo de hecho tengo una camiseta con la frase de Shakespeare, lo que es de ser o no ser, en el que pone ser y no ser, vivo y muerto a la vez. Y bueno, por último, el principio de incertidumbre, que también es otra limitación a la hora de medir dos variables en un sistema. Por ejemplo, la posición y la velocidad. Si queremos determinar una con mucha precisión, la otra quedará muy indeterminada. Es decir, si conocemos la posición de una partícula con mucha certeza, la velocidad no la podremos saber. Esto pasa igualmente con la energía y el tiempo. Y esto será importante para describir los átomos. Bueno, nos dejamos un poco de temas teóricos y paso a cómo se aplicó la mecánica cuántica, ¿no? A explicar algunos fenómenos que no se conocían o que eran incorrectos con la mecánica clásica. Uno de ellos es el átomo. Siempre desde el principio de los tiempos hemos intentado conocer de qué estaba hecha la materia. Se han hecho muchos modelos, pero a mí el que me interesa decir es que fue Bohr el que introdujo la mecánica cuántica al átomo, cuantificando las órbitas. El electrón ya no podía tener cualquier energía, sino que solo podía ocupar ciertos niveles energéticos. Pese a aplicar la mecánica cuántica, no era del todo correcto, y fue Schrödinger, el mismo que hizo la paradoja del gato, el que nos dijo que el electrón era una onda de la cual no podemos conocer su posición exacta, y los orbitales son solo sitios donde tenemos la máxima probabilidad de encontrar el electrón. Os he subrayado en negrita las palabras que ligan la mecánica cuántica con la teoría. Esto lo consiguió resolviendo esta ecuación de aquí, la ecuación de Schrödinger, que me da miedo verla porque no sabemos resolverla. Yo solo la he resuelto en dos casos y muy simplificados, así que aún está en duda encontrar una solución para esta ecuación y hoy en día creo que solo se resuelve computacionalmente. Bueno, y deciros que mi carrera es de 4 años en la que estudio más de 20 materias, cada una explicando diferentes fenómenos. Pero ¿qué pasaría si os dijese que puede ser posible que estudiando una sola teoría podamos conocer todo el mundo? Pues esto es lo que se intenta con la teoría del todo, es unificar todas las fuerzas fundamentales del universo. Y los científicos llegaron a la conclusión de que para que se diera esta teoría tenía que haber un matrimonio entre la relatividad general y la mecánica cuántica, porque no coinciden, una contradice la otra. Y se han hecho muchas teorías intentando unirlas. Una de las que más se conoce es la teoría de cuerdas, en el que se supone la existencia de pequeñas cuerdas que depende de cómo vibren, crearían las partículas que conocemos, los electrones, los neutrones, los protones. Pero que hay un problema matemático y es que esta teoría requiere 11 dimensiones. La última vez que lo leí creo que requieren 26. Claro, nosotros como humanos solo conocemos 4 dimensiones, las 3 de espacio, X y Z, y la del tiempo, que no podemos acceder a ella, está ahí. Claro, ¿dónde estarían todas estas dimensiones? Pues se dicen que están enrolladas entre sí, pero ahí es donde me he quedado yo. Esta teoría se da bastante de mi conocimiento. No sé si en algunos años acabaré estudiándola o no, pero que sepáis que está muy presente hoy en día y que se busca continuamente encontrar una solución a esta teoría del todo. Vosotros os preguntaréis, ¿y qué aplicación tiene la cuántica al mundo que conocemos, aparte de para hacer películas de Marvel? Pues una de las aplicaciones más buscadas es el ordenador cuántico. Posiblemente yo no sepa mucho, los ingenieros sabréis más, pero los ordenadores que tenemos, a pesar de ser muy potentes, están limitados por el número de transistores que necesitan y porque diría que los recursos naturales para hacer los ordenadores se acabarán en algún momento.
pues el ordenador cuántico es súper potente porque puede realizar muchas operaciones a la vez por el principio de superposición. Esto lo hace en varias dimensiones, mientras que el ordenador clásico que conocemos hace solo una detrás de otra. Pero un problema que tiene llegar a un ordenador cuántico es las condiciones físicas para las que se da. Y es que para que la materia se comporte cuánticamente tenemos que estar en temperaturas de casi al cero absoluto, que está por menos 273 grados, que es cuando la materia no se mueve casi y empieza a exhibir comportamientos cuánticos porque están unas muy cerca de otras. Otras aplicaciones de las que yo sé bastante poco son de bélicas y de seguridad nacional, que esas siempre les interesan a todos los estados. Quieren llegar a ese conocimiento para estar por encima en caso de que se dé algún conflicto, y la encriptación y transmisión de información. Y esta diapositiva la he llamado carrera cuántica porque me recuerda bastante a la carrera espacial. Seguro sabéis que hace como 100 años todos los países luchaban por ser los primeros en llevar al hombre a la luna. Pues creo que ahora se está dando lo mismo, pero que todo el mundo quiere ser el primero en dominar, ¿no?, la cuántica y sacar las aplicaciones al mercado, o al menos tenerlas en caso de que pase algo. Pues como era de esperar, China encabeza la lista de patentes tecnológicas cuánticas, ha fichado a muchos físicos, creo que tiene en nómina al padre de la física cuántica de China, y están en continuo proceso de desarrollo de estas tecnologías. Estados Unidos está bastante limitado por el sector privado, porque las empresas como Google, IBM, Intel y Microsoft trabajan por su cuenta, cada uno queriendo sacar su propio ordenador cuántico, quieren ser los primeros en sacarlo, aunque aún no se ha conseguido. La Unión Europea también se dio cuenta de la importancia que tenía invertir en estos proyectos y sacó en el 2016 un Quantum Manifesto en el que se invertía en proyectos de investigación cuánticos. España participa y el centro que nos representa es el ICFO, que está aquí en Castelldefels, el Instituto de Ciencias Fotónicas. Dentro de Europa, Alemania es posiblemente el que lidera la carrera, porque en caso de que se produzca algún avance no quiere depender de ningún otro país. Luego tenemos Francia, España menos interesado en temas bélicos, sino aplicación de cuántica a las telecomunicaciones con Telefónica, Huawei y la participación de la Politécnica de Madrid, mientras que el Reino Unido, pese a ser un gigante, no está interesado en competir con nadie, sino que solo busca explorar territorios desconocidos. Y aquí, para acabar, quiero decir que se me propuso hablar sobre la mecánica cuántica del cerebro, y aunque estuve leyendo algunos artículos, he decidido no ponerlo porque es algo que no domino. Se habla de la conciencia, de la existencia de puertas cuánticas, y no querría hablar de algo que no domino y que probablemente diga algo que esté mal. Así que me he quedado aquí y espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido, que hayáis disfrutado, y que si tenéis alguna pregunta que podéis preguntar. Y ya estaría. Muy bien, Angie. Ha sido una exposición muy técnica, que realmente los contenidos conceptuales, como son muy nuevos, cuestan de poder captar toda su dimensión. Pero has hecho una síntesis muy bien hecha. Es importante que todos sepamos que en este futuro mundo hay unas nuevas líneas de actuación muy impactantes, muy diferentes, ¿no? Hablaba la Angie de la superposición, ¿no?, de que la física clásica solo tiene una dirección, ¿no?, y la física cuántica superpone y a la vez trabaja en distintas dimensiones, ¿no? ¿Has dicho, Angie? Sí, eso. Por lo tanto, esto quiere decir que, bueno, que los problemas los abordaremos desde valoraciones muy diversas, y que seguramente que esto nos llevará a una cultura tecnológica muy diferente de la actual.
Por tanto, un factor crítico sería que vosotros, Cristian, por ejemplo, que ha acabado la carrera con muy buenas notas y con un excelente resultado en su trabajo de final de carrera, y que por cierto yo quisiera, perdonad, pero Cristian, me gustaría que nos contaras un poco cuál fue tu trabajo de investigación en esa propuesta de trabajo de fin de carrera. ¿Cuál fue tu campo de experimentación? Mi campo sería, por decirlo de una manera, sería el procesamiento de imágenes, el campo, aunque incluía también la parte de gráficos, plan de gráficos y procesamiento de datos. Esta parte no la tocaba mucho. Yo me centraba más en la obtención de la imagen y mejorar su calidad como tal. Es decir, ya venían los componentes construidos para generarme los gráficos y yo jugaba con la simulación de los rayos que también estaban generados y para poder obtener la imagen. Muy bien, niño. Esto es novedoso. Muy bien, fantástico. Que realmente estáis desarrollando iniciativas que yo conozco muchos estudiantes de otras carreras, ¿no? Y realmente no alcanzan vuestro nivel. Pero decía antes, he hecho un paréntesis para que tú nos contaras tu experiencia y tu trabajo, ¿no? Decía que vosotros y vosotras deberéis estar constantemente pendientes de las novedades que en vuestro ámbito profesional irán apareciendo. No vaya a ser que esto lo comentábamos ya un día y no hago más que recordároslo, que los alumnos que ahora empiezan vuestra carrera, que cuando la acaben, como que habrá contenidos novedosos que vosotros no habréis estudiado. Si no os actualizáis, podría pasar que ellos supieran más que vosotros en las aplicaciones del nuevo mundo económico y profesional. ¿Vosotros qué valor tenéis que ellos no tienen? ¿Qué es la experiencia? Osama nos ha contado muy bien cómo él ha ido valorando y lo importante que es, ¿no?, entender y asimilar el valor de la experiencia, ¿no? O sea, cómo creas experiencia a medida que vas aplicando cosas. Aquí adquieres el conocimiento que has tenido de la universidad y con tu experimentación creas conocimiento nuevo, es decir, creas nuevas maneras de aplicar la teoría. Esto, el que acaba de graduarse no lo tiene. Vosotros lo tendréis si sumáis experiencia y actualización.